Hola, les damos la bienvenida a Pensar para Transformar, un espacio de diálogo donde el conocimiento se puede pensar como una herramienta para la transformación social. Hoy tenemos el gusto de hablar con la docente Adriana Arroyo Ortega, docente investigadora de la Facultad de Educación y doctora en Ciencias Sociales sobre un tema urgente y necesario, la investigación crítico-social y la investigación acción-participación o IAP. Docente, bienvenida. Gracias, Santiago. Es un gusto estar aquí y poder compartir algunas reflexiones sobre enfoques de investigación que nacen desde la implicación, el compromiso y el deseo de transformar. Profesora, empecemos desde lo fundamental. ¿Cómo podemos entender la investigación crítico-social? La investigación sociocrítica no es simplemente una corriente dentro del campo de las ciencias sociales, es ante todo una apuesta epistémica, ética, política, por comprender el conocimiento como una herramienta para la transformación de las realidades sociales, entendiendo las posibilidades que la transformación implica, en términos de poder construir nuevas formas de conocimiento, poder acercarse a las comunidades de otras maneras y poder con ellos y ellas tejer nuevas miradas y nuevos ejercicios de investigación. En ese sentido, esta investigación tiene una fuerza política, ética y relacional muy profunda que tiene que ver muchísimo con las formas en que hemos pensado los sujetos, el mundo, las realidades sociales y la propia vida. Profe, ¿y de dónde proviene esta mirada crítica de la ciencia? Lo que distingue a este tipo de investigación, dentro de las cuales hay toda una serie de metodologías, es su idea de que la investigación misma, la educación y todo esto que hacemos debe estar al servicio de la transformación de las relaciones. Esto se sostiene en los pilares de la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, en los desarrollos del neomarxismo, pero también en todo lo que desarrolló críticamente Jürgen Habermas y en las pedagogías transformadoras latinoamericanas, como las de Paulo Freire y otros. En ese sentido, toda esta miriada de constelaciones teóricas y epistemológicas lo que han hecho ha sido problematizar el lugar del conocimiento en los contextos de dominación, en contextos de precarización de la vida, y pensar que precisamente la investigación no solo se puede quedar en una forma explicativa del mundo o en una forma comprensiva del mundo, sino que tiene que ser también la búsqueda política y ética de transformarlo. Por eso, para la investigación sociocrítica en general, es fundamental generar escenarios de transformación y de construcción política con las mismas comunidades, por fuera de la idea de neutralidad valorativa, por fuera de la idea de distancia epistémica y conceptual con la gente. Esto es fundamental para la investigación sociocrítica, la idea no solo de la transformación, sino de que esa transformación no se construye desde la afuera, no se construye desde quienes investigan, sino que se hace de manera conjunta, colectiva y concertada con las mismas comunidades, colectivos o grupos sociales. ¿Cuáles son entonces esos principios que definen este enfoque, profe? Es muy importante para este tipo de investigación tener claro que el asunto pasa por ver la investigación como praxis, una praxis encarnada, contextualizada, que tiene precisamente desde esta perspectiva una búsqueda consensuada con las mismas comunidades. Eso es fundamental, ver la investigación, la teoría como praxis encarnada. Y segundo, tener mucha claridad en términos de que la investigación también tiene mucho que ver con valores, con acciones, con posibilidades de emancipación de los propios sujetos. En ese sentido, entonces, esta es una investigación que no solo está pensando colectivamente, sino que también está pensando en cómo desde ese colectivo se construyen escenarios de emancipación, cómo la investigación aporta la emancipación subjetiva y colectiva de quienes están siendo parte de ella. En ese sentido también, enraizada en esas tradiciones de la teoría crítica, de marcos filosóficos emancipadores latinoamericanos como Freire, Dussel, se constituye este tipo de investigación como una brújula indispensable para comprender y transformar el mundo social en su complejidad. Bueno, profe, ahora hablemos de la IAP. ¿Cómo se vincula esto con la tradición crítico-social? Es una pedagogía de la acción, una ética del compromiso, no parte del investigador de manera aislada, sino de una construcción colectiva. Por eso la propia problematización que se hace dentro de la IAP, todo el diseño del proyecto, no lo hacen los investigadores o investigadoras de manera individual, sino que siempre se hace con la participación de la propia comunidad. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la IAP no es el dato, sino la práctica social viva y disputada. Esto hace que sea una de las metodologías
metodologías más coherentes con el enfoque crítico social, porque precisamente está tratando de construir desde el propio proceso con las comunidades. En la IAP las comunidades no son fuente de información, son protagonistas del proceso. El ejercicio investigativo no se construye sobre ellos y ellas, sino con ellos y ellas. Y esa creo que es una de las acciones más importantes en términos de la transformación y de la coherencia existente entre el enfoque crítico social y lo que propone la investigación-acción participativa. Con un asunto adicional que me parece importante resaltar y que es una metodología que viene construida desde Colombia. Creo que eso le da también un cariz muy interesante y muy valioso. Orlando Falsborda y todas las personas que han desarrollado posteriormente lo que es la investigación-acción participativa, pues han dejado un legado muy interesante en términos investigativos, y creo que eso es central para los propios procesos de formación y de construcción de investigaciones en nuestro contexto, porque es una metodología que conoce y reconoce las capacidades y posibilidades, pero también las precariedades contextuales de quienes estamos viviendo en este contexto de país, en este contexto latinoamericano. Entonces, sin duda, es una investigación sumamente coherente con la transformación y con el enfoque en el que está inscrito. Bueno, profe, y en la práctica, ¿cómo se enfrentan estos desafíos de la IAP y cómo se desarrollan? La IAP se construye de manera colaborativa, identificando ese problema o esa situación que es un problema para la propia comunidad, no solo un problema para el investigador, pero también generando todo un diseño de manera colectiva y participativa. Esto es importante porque la participación no significa que todo el grueso del colectivo, de la comunidad lo haga, pero sí que se generan herramientas o estrategias para que en alguna medida sí se vea representado y no termine siendo una investigación definida desde afuera bajo la idea de que es una IAP, sino que realmente la comunidad tenga un ejercicio, un lugar de participación en diálogo y negociación con los investigadores e investigadoras, y que en alguna medida contribuya realmente desde los propios escenarios de lo que la comunidad considera que es importante a que la investigación se materialice. La IAP, desde mi perspectiva y retomando precisamente algunos de los desarrollos de Falsborda y de otros autores, tiene también un fuerte componente pedagógico. Aprendemos colectivamente, aprende el equipo de investigación, aprende también las comunidades, porque desde luego en muchos casos no necesariamente quienes están en las comunidades saben investigar. Por eso también es un aprendizaje en doble vía, para construir colectiva y conjuntamente escenarios de investigación que sean pertinentes, que resuelvan esa pregunta de ¿para qué investigamos? ¿Cierto? Un para qué tratándose siempre, buscando siempre la transformación como posibilidad. Luego de haber generado este proyecto de manera colaborativa, en donde obviamente hay unas responsabilidades que se distribuyen y que se distribuyen de acuerdo a lo que se haya definido previamente y a esa construcción colaborativa, también la estrategia metodológica, qué tipo de escenarios y técnicas se generan, si se hacen entrevistas, si se hacen recorridos territoriales, si se hacen cartografías, asambleas. Lo central de todas maneras no es la técnica, aunque no podríamos desconocer la importancia que esta tiene, sino cómo el proceso es un proceso ético, situado, relacional, colaborativo, colectivo y negociado. Porque sin duda uno de los desafíos que enfrenta la IAP no es solo lograr esa participación real, sino también generar unos escenarios de negociación. Eso implica que el equipo, las personas que investigan también están abiertos a escuchar, abiertos a las distintas perspectivas, pero que también tienen claridad sobre lo que desean hacer y cómo construyen con la comunidad. Adicional a eso, otros de los desafíos que enfrenta la IAP son los relacionados con el tiempo. En este momento en que queremos todo de una manera muy rápida, muy ágil, la IAP va en otras temporalidades, porque ya no solo es el tiempo del investigador o investigadora, sino también es el tiempo comunitario. Y articular esos tiempos implica unos ejercicios de apertura, de negociación y de escucha. Y cómo también entendemos la transformación, porque la transformación desde la IAP no significa que la investigación lo va a solucionar todo, pero sí que de manera colaborativa y conjunta se pueden llegar a construcciones y a transformaciones que están en las realidades sociales, pero que también están en los sujetos que forman parte del ejercicio investigativo, en esas mismas comunidades, pero también en los investigadores e investigadoras. Ahora, para cerrar, profe, ¿cuál sería ese horizonte de sentido que direcciona la IAP?
La IAP no se limita a producir conocimiento y creo que esta es una de las características más importantes que tiene en relación con otras metodologías. Su fuerza está en construir procesos colectivos que dignifiquen, que reconozcan los saberes locales como saberes legítimos, que activen transformaciones que puedan ser sostenibles. Porque para la IAP y en general para todas las vertientes de metodologías que están en la investigación sociocrítica, no se trata de formular diagnósticos, sino de caminar con las comunidades hacia otros horizontes de sentido posibles, para entender que, como lo diría Freire, la educación y en este caso también la investigación es una práctica de libertad. Muchas gracias, profesora Adriana, por acompañarnos en este espacio de diálogo. A quienes nos escuchan, los invitamos a seguir pensando críticamente. Muchas gracias.